¿Cuántas veces nos ha pasado que entrenamos, salimos a competir y algunas veces por falta de precisión parece que vamos corriendo a un ritmo, pero realmente no es el ritmo real? Incluso algunas veces que nos desviamos del camino y queremos saber un poco con más precisión nuestra localización. Pues bien, atentos, porque si sois fans de la marca Coros, ya sabéis de alguno de los modelos que hemos ido testeando últimamente, como por ejemplo el Apex 2, que os dejamos la review completa aquí, pues Coros lanza un accesorio, en este caso en su segunda versión, que es esto que tengo aquí, que es este Coros Pod 2. Un accesorio, fijaos, un pequeño, minúsculo complemento que vamos a aplicar en la zona del medio pie, justamente entrelazado con los cordones, para que, o mejorar en este caso en todas estas métricas de las que ahora os hablaré, y a fin de cuentas para mejorar el rendimiento de cada uno de nosotros. Incluso si tenéis algún entrenador personal más individualizado que quiera saber más métricas, de esta manera lo vamos a tener con mayor exactitud. Este Coros Pod 2, que viene además de ello con una pequeña fundita, un PVP de 119 euros, y en el interior de esta cajita vamos evidentemente a tener cable de carga, una base en la cual vamos a aplicar el pod y vamos a cargar evidentemente a través de la corriente, y finalmente un soporte también adaptable en lo que os decíamos, entrelazado con los cordones, tal cual os estamos mostrando en las imágenes. Y finalmente este pequeño accesorio que vamos a aplicar, o vamos a poder, si no queremos utilizarlo en la zapatilla, lo podemos meter en la zona trasera del pantalón, o incluso si estamos corriendo con algún tipo de cinturón. Pero ¿qué nos va a ofrecer este Pod 2? Pues habitualmente ya sabéis que muchos de estos dispositivos, como el que traigo yo en mi muñeca, traen infinidad de sensores. Pues bien, lo que va a hacer el Pod 2 es mejorar todos estos y además de ello aplicar alguna que otra métrica para dar sobre todo beneficios al corredor. Tenemos 5,6 gramos, como podéis ver es algo muy ligero, imperceptible totalmente cuando nos lo ponemos en la zapatilla. Yo lo he utilizado con zapatillas más rápidas, con lengüetas más o menos acolchadas. Nunca he tenido una molestia de tener algo, incluso en estas Nimbus, que como bien sabéis tienen una lengüeta estas elásticas y finitas. Cero movimientos. Sí que es cierto que según qué tipo de cordón, en algunos se me ha movido lateralmente, así que mi consejo es perder un minuto previo a lo que salgamos al entrenamiento para asegurar que nos quede bien fijado y que no se nos mueva lateralmente. Tenemos en la zona exterior una carcasa de fibra reforzada, con lo cual de polímero, dándole sobre todo durabilidad, cambio climático, si se nos pone a llover, etc. Vamos a poder entrenar con él en una temperatura más o menos, un abanico de entre menos 10 grados y 60 grados centígrados, así que límites, la verdad que yo creo pocos a la hora de entrenar con este Pod 2, y evidentemente sacándole las máximas prestaciones. Y finalmente conexión Bluetooth que tendremos para sincronizar directamente con el reloj de una manera realmente sencilla y de la que ahora os hablaremos. Tenemos hasta 28 horas de funcionamiento continuo, es decir, podemos ponérnoslo al 100%, salir a entrenar durante 28 horas y la marca nos dice que va a tener autonomía suficiente. Mi experiencia es que prácticamente siempre estaba cargado. Además de ello, cuando lo ponemos otra vez en la base, parece que recarga. Pero si no, tenemos también hasta 50 horas en modo espera, si en este caso no lo estamos utilizando. Sensores que aplica o que incorpora este Pod 2 más allá de los que tenemos en cualquiera de los relojes o dispositivos de la marca Coros, que por cierto, por si no lo había dicho ya, este Pod 2 únicamente es configurable con relojes Coros. Tenemos sensores como evidentemente el altímetro barométrico, mucho más preciso, termómetro, tenemos también acelerómetro o incluso giroscopio. Resistente al agua, podréis correr en días de lluvia, si sois corredores de montaña no vais a tener inconvenientes en ese sentido, y a fin de cuentas lo que vamos a obtener con este Pod 2 es un sensor mucho más optimizado y con un software que nos va a medir desde el cuerpo hasta el pie cualquiera de los movimientos que vayamos haciendo en carrera. Lo que os decía, si hay variaciones en el terreno, si pisamos de una manera con el pie derecho y otra con el pie izquierdo, pues bien, longitud de la zancada para los más asfalteros, pero sobre todo tener precisión de todas estas métricas. A fin de cuentas, darnos buena información directamente al reloj para, si luego analizamos nuestros resultados, nuestros entrenamientos, saber exactamente qué es o cómo ha ido toda la evolución. Al mismo tiempo, ya sabéis que el GPS es una de las cosas que nos marca cualquier corredor. Ya sabéis que terminamos el entrenamiento, lo subimos y rápidamente queremos saber por dónde hemos pasado. Pues bien, la marca Coros siempre predice que los GPS que incorporan los relojes
tienden a fallar, evidentemente por cosas medioambientales, porque corremos entre las ciudades donde hay edificios y la recepción de satélites es algo más complicada, pues con este Pod 2 vamos a ir mucho más ajustados, pero también, sobre todo, y yo creo que aquí el corredor de asfalto, como muchos nos sucede, es en el tema de los cambios de ritmo, cambios de velocidades, series donde marcamos las laps de manera manual o de manera automática. De esta manera, con este Pod 2, y yo creo que aquí es uno de los grandes puntos positivos de este pequeño accesorio, es que podemos ir corriendo, por ejemplo, en un descanso a 5:30, cambiar a una serie de 3:30 y os aseguro que en 2 segundos tenemos el ritmo en nuestra muñeca clavado. Y finalmente, los que sois de entrenar en indoor en la cinta, con este Pod 2 vamos a tener mayor precisión durante la distancia, también ritmo evidentemente, donde ya sabéis que en zonas indoor, como podría ser en el gimnasio, la recepción de satélites es prácticamente nula. Y finalmente, ¿qué es lo que nos propone Coros con el Pod 2 y qué mejoras vamos a obtener? Pues evidentemente vamos a traquear directamente desde nuestro pie y todos los cambios de ritmo, toda esta sensibilidad necesaria cuando vayamos entrenando la vamos a mejorar con este dispositivo. Cosas interesantes como vendría a ser el ritmo instantáneo, zonas indoor mejora, consistencia dentro de la ciudad, lo que os decía, vamos a tener un track mucho más marcado, mucho más continuo, una línea que va a ir prácticamente, vamos a ir ahora hablando de ello, pero creo que mejorando mucho más la precisión. Si entrenamos sobre la acera no nos saldrá una línea corriendo por la carretera, y además de ello, si entrenamos o pasamos por algún túnel, zonas de obras, esto lo va a captar mucho mejor evidentemente que el propio GPS que nos incorpora el Coros. Luego tenemos una nueva métrica que incorpora Coros, que es este Effort Pace del que ahora os hablaré. Tenemos una pod que es impermeable y al mismo tiempo prácticamente no lo vas a notar en carrera, ya os lo puedo asegurar. Vamos a monitorizar también la temperatura y otras cosas del entrenamiento, otras métricas que a fin de cuentas yo creo que lo que están buscando es sacar el máximo rendimiento de cualquier corredor. Fijaros, así es como tiene que quedar este Pod 2 una vez lo aplicáis a la zapatilla. Yo os diría que perdáis un minuto extra en ajustar bien en la zona de los cordones y sobre todo que os quede bien fijado. Además de ello, fijaros que primero vais a tener que anclar la parte inferior y luego tiraréis hacia atrás, y aquí tenemos una pequeña palanquita en la cual hará el pequeño clic y eso significará que ya lo tenemos adaptado a la zapatilla. Según el tipo de cordón, según el tipo de lengüeta que tengamos en la zapatilla, lo que os decía, perder unos minutitos para ajustarla perfectamente para que no os moleste durante la carrera. Pero ¿para quién está orientado este Pod 2? Pues lo primero para el corredor de asfalto que quiera saber un poco más allá de sus entrenamientos, de su día a día, que quiera o combine durante la semana, ya no solo salidas fáciles de rodaje, sino también salidas algo más, por llamarlo así, picantes, días de series, de intervalos, aquellos días en los cuales vamos a la pista de atletismo, que queremos saber un poco más de manera instantánea directamente en nuestra muñeca. Pero también este Pod 2 se orienta al corredor de montaña, al trail runner, y es que aquí vamos a tener en cuenta y una mejor precisión en esos cambios de pendiente, también evidentemente en el cambio de terreno, de superficie. No es lo mismo entrenar en una zona de grava o de pista que entrenar en zonas más rotas donde hay raíces, piedras, etc. ¿Y cómo lo haremos? Sobre todo el tema de las pendientes, a través de este Effort Pace, que es una nueva métrica que podríamos llamarle como ritmo-esfuerzo, y en la cual los corredores verán un ritmo en su muñeca y en su aplicación Coros que reflejará con precisión su verdadero esfuerzo en carrera. Esta pequeña o esta nueva métrica de ritmo instantáneo y completa nos va a reflejar con total precisión el verdadero esfuerzo del corredor, lo que os decía, independientemente también del tipo de terreno que tengamos delante. De hecho, la propia marca Coros lo define como una métrica mucho más fácil de entender, mucho más procesable y mucho más completa que lo que algunos conoceréis como la potencia en carrera. Viene a sustituir básicamente el ritmo ajustado a pendiente, lo podemos llamar así o lo podemos llamar este Effort Pace. Los ritmos de entrenamiento lo vamos a ir gestionando según el esfuerzo que tengamos en carrera, y de hecho os ponemos, tal y como nosotros lo hemos aplicado en nuestro Apex 2,
una de las pantallas de las distintas que nos salen durante nuestro entrenamiento, hemos aplicado el ritmo esfuerzo en la parte superior y el ritmo instantáneo o el que llevamos en la parte inferior. Fijaros cómo en este entrenamiento, donde lo quisimos probar en esta pequeña subida, se ve claramente cómo el ritmo de carrera baja y el effort pace se termina subiendo. Evidentemente, si fuésemos en llano, el ritmo esfuerzo y el ritmo instantáneo tendrían que ser exactamente los mismos, tal y como estáis viendo en esta precisa imagen. Esto para mí ideal para lo que os decíamos, corredores de montaña, que hagáis subidas pendientes, descendentes o ascendentes, también para el corredor de asfalto, incluso en zonas que entrenéis donde hayan distintos llanos, subidas, carreras tipo cross. Yo creo que esto sería ideal en ese sentido. Y al mismo tiempo, pues eso, una métrica más para saber un poco más sobre nuestros entrenamientos, pero en este caso a través de este effort pace, teniendo en cuenta el esfuerzo que estamos poniendo en todo momento y en cada metro de nuestras salidas. Bueno, y si ya tenéis el Coros en vuestra muñeca, alguno dirá, hombre, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo vinculamos al reloj? Pues es tan fácil como ir al menú apretando el botón dial, vamos a ir a sistema y una vez aquí tendremos la opción de accesorios, accedemos a ella, añadimos Bluetooth, tendremos evidentemente el pod ya encendido y simplemente vamos a tener que acoplarlo al reloj. Una vez allí, una vez ya sincronizada, podremos acceder a él y tener otras cosas como incluso la batería restante que tenemos, la calibración del seguimiento y también determinar o decirle en este caso al reloj si lo tenemos tanto en la cintura como en la zona del pie. Antes de arrancar las actividades, ya sabéis que sin el pod salía o nos marcaba si el satélite estaba o no activado, también nos decía la frecuencia cardíaca si estaba o no ya presente en el reloj y ahora con la incorporación de este último accesorio también nos va a salir un pequeño iconito con el exactamente dibujo, relieve de este pod 2 para saber si está o no sincronizada. Nuestra experiencia, y un poco lo hemos ido avanzando, pero ahora vamos a ir aún más al detalle. Creo que si sois un corredor que queréis saber más y el tema de los cambios de ritmo, va a ser muy mejorada la precisión en esos entrenamientos de mayor calidad, sobre todo en días de pista, lo que os decíamos, intervalos, series cortas, series largas, y es que a mí me ha sucedido, sin utilizar este pod 2, que los ritmos, los tiempos suelen tardar entre 8, 12, 15 segundos en adaptable de manera instantánea. De hecho, el fin de pasado lo utilizamos este pod en la media de Santa Pola, en Alicante, y podemos ver exactamente cómo los ritmos van clavados. Os lo estoy mostrando directamente a través de este Evolab de Coros y fijaros cómo también cadencia y longitud de zancada se ven claramente como al inicio. De hecho, esto tiene un motivo y es que empezamos muy hacia atrás en la carrera, nos dieron el último cajón, pero fijaros cómo la longitud de zancada al principio es mucho más corta que una vez ya pasamos el segundo o el tercer kilómetro, donde ya se adapta muchísimo más, y también evidentemente la velocidad. Una vez finalizada en este caso la carrera y ya pasando el mapa y el GPS para ver y analizar un poco más el recorrido, sí que es cierto que me he quedado un poco desconcertado, no sé si es la palabra, pero fijaros cómo las líneas, algunas ya no es que se solapen, sino que se van mucho del recorrido, y además de ello que era un recorrido, recuerdo, muy de ida y vuelta por el paseo marítimo, fijaros cómo en algún punto incluso se mete como si fuese por dentro de las casas, pero sí que cuando corremos sabemos el ritmo en el momento. De hecho, yo era perfectamente consciente desde el primer kilómetro que salía algo más lento y el segundo kilómetro, evidentemente por el tapón que tenía delante, era perfectamente consciente del ritmo que estaba llevando, y una vez ya cogía ritmo, cadencia, pasado el kilómetro 3 hasta ya el 21, prácticamente ni se movió en ese mismo intervalo entre aproximadamente 3:52 y 4 minutos el kilómetro. También lo vemos claramente en la zancada y en su longitud. Lo vemos a través de este vídeo exterior que os estoy mostrando, en el cual fijaros como de repente paro de golpe y la longitud de zancada es como que se limita o queda mucho más parada. Si comparamos con el pod, o en este caso con un Coros Apex sin utilizar el pod, la diferencia de tiempo es aproximadamente, o entre que se da o no cuenta, es de unos 10-15 segundos aproximadamente. Y Carlas, ¿qué sucede en los entrenamientos que se utilizan o que hacemos dentro de la ciudad?
Lo que os decía, el Pod 2 también mejora esa precisión cuando el satélite, o entrenamos en ciudades donde hay edificios altos y puede verse limitado, pues aquí vamos a tener más precisión en este sentido. Fijaros cómo las líneas en la ciudad son mucho más continuas, no hay esos giros marcados, esos corners que a veces nos suceden, cambios laterales, esquinas, etc. Y uno de los ejemplos que os quiero mostrar, y también creo que lo vais a poder ver incluso en situación real, es cómo entramos en una zona de obras que está a día de hoy en Barcelona por una especie como de túnel, y fijaros cómo la línea que os muestra el mapa es muy continua y exactamente pasa por ese punto. De hecho, probé otro día entrenar por esa misma zona sin el Pod 2 y la línea quedaba un pelín más desplazada hacia la zona media. También ejemplo clarísimo y fácil de ver, lo vemos en la pista de atletismo. Hicimos una vuelta, bueno, de hecho hice muchas más, pero una concretamente con el Pod y otra seguidamente sin el Pod, y fijaros cómo la desviación de alguna de las líneas en la vuelta que hicimos sin utilizar el Pod 2 es considerable si la comparamos con la que sí que utilizamos este pequeño dispositivo del cual hoy te hacemos la review. Y finalmente un entrenamiento que también hicimos juntamente con nuestro compañero Aran, ya lo sabéis, él tiene el Apex 2 Pro sin ningún tipo de dispositivo, sin ningún tipo de pod. Yo entrené ese mismo día con mi Apex 2 y con el pod, y fijaros cómo las líneas, el recorrido es exactamente el mismo, eso sí, pero fijaros cómo las líneas de Aran, por ejemplo, son mucho más. Además de que se van del centro de, por ejemplo, la acera o del paso de peatones, etc., fijaos cómo se centran mucho más hacia la carretera. La nuestra es como mucho más continua, en color amarilla, y se acerca mucho más a la realidad. Eso, evidentemente, es claro identificativo de que el Pod 2 mejora la precisión GPS. Y finalmente, como podéis ver en las imágenes, un día la pude utilizar este Pod en el gimnasio, en la cinta, y sí que la precisión fue exactamente o prácticamente la misma, creo que varió unos 200 metros respecto a la que nos marcaba la máquina. Pero al mismo tiempo, a todo ello, si vamos a través de la aplicación de Coros, vamos a poder añadir algunas métricas extras en la pantalla de nuestro reloj y que vamos a poder evidentemente captar a través del Pod 2, como por ejemplo lo que antes os comentábamos, el equilibrio, la distancia zancada, el tiempo incluso de contacto y finalmente la relación de zancada cuando vamos en carrera, con lo cual ya veis que muchas son las métricas, muchas son las mejoras que podemos aplicar con este pequeño dispositivo, que si le damos un correcto uso y sabemos además de ello leer e interpretar todas estas gráficas, yo creo que tenemos un plus en nuestro rendimiento final, más todavía si somos, lo que te os comentaba, capaces de leerla. Nosotros tendréis la review en breve de este Pod 2 en nuestra página web en rawrunningreview.com, y vosotros utilizáis algún tipo de sensor en vuestras zapatillas de running, nos lo podéis hacer llegar aquí en los comentarios del YouTube. Gracias y hasta la próxima.